profética, conforme al concepto que hemos hablado sobre tipología, ¿verdad? ¿Por qué le decimos tipología profética? ¿Por qué le decimos tipología profética? Le habla a la ¿Alguien que... iglesia, ¿Por qué? le habla a la iglesia, es profecía para la iglesia, para nosotros. Porque se cumple. Recuerda, hermano, lo más importante de nosotros es comprobar esto con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿se cumple qué? Aquí se va a cumplir proféticamente, ¿verdad? Tipológicamente profética. Se va a cumplir qué? El arrebatamiento que no ha pasado todavía en la iglesia, ¿verdad? Que no ha pasado, ¿verdad? Pero se va a cumplir como se cumple con Juan en la isla de Patmos, cuando le dice, sube acá como de trompeta. ¿Qué dice hasta Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? Dice, porque con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿verdad? Y nos uniremos con Cristo en las nubes, ¿cierto? Entonces, subiremos, ¿verdad? Subiremos. Entonces, lo mismo que le pasó, porque esto le pasó al apóstol Juan, no es que le va a pasar, esto le pasó a Juan, porque dice, estando yo en el Espíritu, en la isla de Patmos, ¿verdad? ¿Y qué dice el capítulo 4, verso 1 del libro de Revelación? Dice, escuché la voz de trompeta que me dijo, sube acá, sube acá. Entonces, ¿aquí qué se cumple? Se cumple proféticamente, espiritualmente, ¿verdad? A esto se le llama que el rapto espiritual, ¿verdad? El rapto espiritual o un tipo del arrebatamiento de la iglesia manifestado en el apóstol Juan, ¿verdad? Aquí se cumple proféticamente en una forma espiritual. Aquí se cumple proféticamente en una forma espiritual. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Se cumple, ¿verdad? ¿En quién? En el apóstol Juan. Entonces, a esta parte es la única, esa es la única que en revelación se le llama tipo. Es a la única en la cual se puede aplicar la tipología en el libro de Revelación. A la única que se le puede aplicar tipología. De ahí, nosotros vamos estudiando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco vamos estudiando las figuras que se van a aparecer, ¿verdad? Pero aquí, en el libro de Revelación, en este acontecimiento que le pasó al apóstol Juan, es en la única parte en la cual nosotros podemos aplicar la tipología profética. ¿Por qué? Porque es algo es algo que se profetizó en el Nuevo Testamento, se profetizó en el Nuevo Testamento y se cumple en el apóstol Juan. ¿Pero cuándo? Al final, al final del siglo II, al principio del siglo, al final del siglo I, ¿verdad? Cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Entonces, ¿está bien ese concepto? ¿Comprendemos bien ese concepto? ¿O o podemos aclararlo un poco más? Amén, No, está claro. ¿Está Para mí claro el está claro concepto, igual. verdad? Amén, entiendo el hermano. concepto. Solo quiero aclarar una cosa. O sea, que él estando físicamente en la tierra, ¿verdad? En la isla de Pasmos, dice, ¿verdad? Que al instante yo estaba en el espíritu, o sea, que él físicamente aquí en la tierra, en el espíritu, él está viendo el cielo. Él En estaba, eso es lo que estoy un poco confundida. ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dígame. O sea, ¿verdad? Él físicamente está en la tierra, En la pero tierra. en el espíritu él está viendo el cielo o está viendo esta visión. Sí, no olvide lo que dice el capítulo 4 de Revelación. Dice, la voz como de trompeta le dice, sube acá, sube Uh-huh. acá. Entonces, él no está viendo para el cielo, él está viendo desde el cielo. Ok. Eso era lo ¿Ok? que, eso era ¿Ya? lo que no entendía. Amén. Sí, porque recuerde que este es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y a dónde va la iglesia cuando sea arrebatada? Al cielo. Al cielo. Entonces, el apóstol Juan
en el momento que recibe la visión, está ¿a dónde? En la isla de Patmos físicamente, ¿cierto? Físicamente. Pero cuando él dice, y entro yo en el espíritu, ¿va? Estando yo en el espíritu, escucho una voz de trompeta que me dice, sube acá. Estoy parafraseando el capítulo, ¿va? Dice, sube acá, sube acá. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Juan espiritualmente es arrebatado al cielo para un cumplimiento profético de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, el apóstol Juan, la visión de Apocalipsis, conforme a los teólogos, a la teología futurista, ¿verdad? Conforme a la teología futurista premileniarista, ¿verdad? Comprendemos que el apóstol Juan sí estaba en la tierra en el momento de recibir la revelación, pero Dios lo llama y en el espíritu, espiritualmente, él es arrebatado hacia él. Su cuerpo se queda aquí en la tierra, pero su espíritu, su ser espiritual, se va al cielo. ¿Para qué? Para observar qué? Para observar los acontecimientos, que Dios le va a revelar a él, para que escribiese en el libro de Revelación, ¿verdad? Que es la continuación de lo que ya le reveló Dios ¿a quién? A Daniel en su libro profético. ¿Ok? ¿Alguien más? Tengo 2 minutos antes de las 9. ¿Alguien más que tenga algo que agregar o alguien que quiera? Sí, maestro. Dígame. Para explicarle al hermano un poquito más claro, es como cuando uno se duerme y sale de su espíritu, porque me ha pasado, la gloria es de Dios. Yo he estado durmiendo y el Espíritu Santo me ha dicho, levántate y mira lo que está pasando allá afuera. O sea, mi cuerpo está durmiendo porque he visto mi cuerpo dormido y mi espíritu está fuera del cuerpo. Es algo que solamente vivirlo tú lo puedes entender, porque es demasiado maravilloso para como explicarlo así. Se lee y parece wow, maravilloso, pero es mucho más maravilloso cuando es experimentado físicamente y espiritualmente. Cuando él le dice a Juan, ven y ve, ya Juan, su espíritu está allá arriba, su cuerpo está ahí como muerto, como si estuviera en una tumba, pero su espíritu está con el Señor. Eso es lo que sucede ahí. Y es maravilloso totalmente. Ese podría ser un ejemplo. Dígame, hermano Mario. Yes. Bueno, bendiciones a todos. Es interesante lo que se está tratando ahora, pero debemos analizar lo siguiente, y es que, como estamos hablando de que Juan estaba en el Espíritu, desde el capítulo 1, verso 10, Juan expresa allí en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué? Porque a él se le estaba revelando, el Señor Jesucristo le estaba dando una revelación, y para que esa revelación él pudiera entregársela, él tenía que tener en el Espíritu. Ya, desde allí, desde el capítulo 1, ya Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos. Si bien es cierto, estaba en su cuerpo terrenal y estaba en la tierra, pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y es en el capítulo 4 cuando él escucha la voz que le hace el llamado a que suban en el Espíritu. Ya, cuando dice que vio la puerta abierta del cielo, y allí pudo ver las cosas maravillosas que vio. Eso es lo que quería contar nomás. Claro, eso es lo interesante. Dígame, hermano Tomás. Hermano amado, bendiciones. Soy Erwin Mazariegos. Mire, ahora me estoy entendiendo yo de que al hablar que Juan estaba en el Espíritu, él no estaba muerto, él estaba viendo como una visión, puedo decirlo así, no sé, corrígame si estoy mal, hermano. Ok, vamos a poner esto claro. Dígame usted, hermana Silvia, y ahora entramos a la explicación. Acá dice, mirando así, acá dice, sube acá y ven y te mostraré cosas que sucederán después de donde estás, dice, ¿verdad? Así mirando humanamente, ¿verdad? No vamos a entender, ¿verdad? Solo
en el espíritu. Ahora que vos explicaste eso, que fue en el espíritu que le mostró, ahí solamente podemos entender, ¿verdad?, de qué estaba hablando, ¿verdad? Y eso no me quería aportar. Bueno, Ahora lo que que dijo el explicaste hermano, eso. lo que dijo el hermano de Guatemala, vaya, por ejemplo, el apóstol Juan, porque lo que me dijo la otra hermana sobre de que lo que el apóstol Juan había quedado en la tierra como el cuerpo muerto, ¿verdad? Y lo que dijo el hermano Tomás, no me acuerdo, el hermano fue que el de Guatemala, que dijo, podemos unir esos dos conceptos, ¿cierto? Podemos unir los dos conceptos. El apóstol Juan, ¿verdad? Yo sé que la hermana lo dijo por decirlo de esa forma, ¿no? Pero el apóstol Juan no estaba muerto, sino que estaba él en el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es estar en el espíritu? Estar en el espíritu es a lo que se le dice en una visión, entrar en una, ¿cómo Un que se le éxtasis. dice? Entrar en un éxtasis, ¿verdad? Cuando usted entra en el Espíritu, vaya, por nosotros los evangélicos pentecostales que creemos en el Espíritu Santo, entramos en éxtasis, ¿verdad? Si usted ha tenido experiencias con Dios, yo he tenido experiencia con Dios, usted ha tenido experiencia, todo el mundo que es llamado al Evangelio de Cristo, ha tenido experiencias con Dios, ¿verdad? En el cual usted entra en el Espíritu, ora y habla lengua y todo eso. Usted está en el Espíritu, entró en un Espíritu, pero cuando usted entra en un éxtasis es cuando usted comienza a ver una visión, pero es una visión estando en el espíritu, pero siempre en su cuerpo. Vea, en este caso, el apóstol Juan estaba ya en el espíritu, como dice el hermano, estaba ya en el espíritu, en su cuerpo de carne, pero ya en su espíritu. Pero dice, de repente pero ya él ya estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. O sea que el apóstol Juan ya estaba en el espíritu, ¿verdad? Ya estaba recibiendo la revelación o ya estaba en el éxtasis, como digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dicen los teólogos, ¿verdad? De que el apóstol Juan estaba en un éxtasis, experimentando un éxtasis, ¿no? Cuando de repente esta voz como de trompeta le habla, y ahí es cuando el apóstol dice, y entré yo en el espíritu como dicen los de la alta crítica, ¿verdad? Que el apóstol se contradice a sí mismo. Porque, ¿cómo es que él está en el espíritu? Y luego dice, después dice en el capítulo, entro yo de nuevo en el espíritu. Lo que pasó aquí fue, el apóstol Juan estaba en el espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos. Eso dice el capítulo 1, ¿verdad? Estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor, estando yo en el espíritu. Y en el capítulo 4 dice, y entro yo en el espíritu y escucho la voz de trompeta que me sube acá. Es que el apóstol Juan entra en un segundo éxtasis. ¿Ya? Estando ya en un éxtasis, entra en un segundo éxtasis. Y este segundo éxtasis, no me vaya a malinterpretar, porque hoy en día hay unos conceptos que están mal usados por estas sectas o por estos falsos maestros, ¿verdad? Pero él entra en un segundo nivel espiritual. No, espero que ustedes me comprendan más o menos lo que les quiero decir, porque no quiero entrar en eso que entran estos falsos maestros que dicen segundo nivel, que nivel tercero, cuarto nivel espiritual. Eso no existe, ¿verdad? Pero lo que sí el apóstol Juan experimentó fue un segundo éxtasis dentro del éxtasis que él estaba viviendo en la isla de Patmos. Cuando el Dios le llama a que suba al cielo, el apóstol ya estaba en el espíritu, pero cuando Dios lo llama a que suba al cielo, él es arrebatado de su cuerpo, él deja su cuerpo en la isla de Patmos y parte al cielo para ver lo que Dios le iba a mostrar. Eso es lo que pasó en realidad. Eso es lo que el apóstol Juan experimentó, ¿verdad? En el cuerpo espiritual, en su cuerpo espiritual, no en su cuerpo físico, ¿verdad? Así que son las 9:06. Vamos a tomar un poco de agua, vamos a relajarlo un poco y vamos a regresar. 9:10, 9:12 regresamos, ¿ok? Para que tome un poco de agua y nos relajemos. Los ánimos. Ahí que los veo cuando al regreso.